pastillas, ¿Arrancamos? Bueno, buenas noches. Quiero agradecer la invitación. Voy a poner una breve reseña de mi experiencia para con la lectura del libro. Y para eso preparé un breve texto que voy a pasar a leer. A partir de una frase del posfacio, donde se nos recuerda el étimon, esa huella cargada, por decirlo así, de mercurio sustancial, esa vida interior de la palabra crítica, donde se advierte la filiación radical que comparte con la palabra crisis y con su efecto, es decir, con la criminalización. En ese instante me vino a la memoria el uso que Hipócrates de Cos le asigna a esta última palabra, que como sabemos se bifurca en dos sentidos. Por un lado, en torno a la idea de corte, y por otro, ya más cercano en el tiempo, el de criba. Ambas ideas tienden hacia el mismo centro de inmanencia, hacia el equilibrio de los elementos según la teoría de Empédocles, donde Hipócrates encontrará la piedra fundamental de lo que percibe como la salud. Pero a su vez, ese equilibrio es conseguido a partir del corte que propicia la separación. Según las noticias que nos han llegado, Pitágoras habría sido partícipe de la herencia de su maestro Ferécides, no ya en cuanto a su método, sino para con el hábito de cribar el acontecimiento particular que sucedía en su Samos natal. A su vez, su práctica le habría traído, aparejado a la medida de su esplendor, el yugo de la tiranía de Polícrates, y en el fulgor de la criminalización fue expurgado a las alteridades del exilio. Pero una vez establecido en Crotona, fundó su escuela, basada en dos partes: la teoría y la catarsis. Es decir, aquello que se puede ver y decir, y aquello otro que no se puede ver ni decir. La luz y la oscuridad, la contemplación y el sacrificio. Nietzsche, posteriormente, los denominará a partir de la onomástica teológica como Apolo y Dioses. He tenido la suerte de poder leer un breve artículo, inédito aún, donde, de manera sutil, Fernando García ha insinuado que acaso el mayor corte de la crítica pitagórica sea justo en lo que incumbe al régimen dietético, rasgo que no es menor a la hora de atender las manifestaciones de la biopolítica en las desestabilizaciones discursivas, que, como lo advierte Ricardo Viscardi en el prefacio, traen consigo la catarsis institucional que crea, entre otras cosas, diversidad en la forma de la criminalización. Ahora bien, como decía al principio, a partir de una frase del posfacio en torno a la etimología protoindoeuropea de la palabra crimen, así como de crisis, caracterizada por el sonido que resulta al cortar el cuerpo de un vegetal, me detuve como si delante de mí hubiese una puerta cerrada. Y a pesar de los intentos por encontrar la llave para abrirla, lo abstracto de su materia se me tornó una empresa imposible. Entonces, por un momento, tuve la intuición de que quizás no estaba ante una discursividad lineal, sino que,
En efecto, se trataba de una obra singular, puesto que la criminalización escapa a toda forma lineal para expandirse de forma cíclica. Fue así que, sin pensarlo, me dirigí al principio de la obra. Y una vez allí, la letra desapareció para transformarse plenamente en un discurso hieroglífico. Entonces ya no dudé. Definitivamente, la llave estaba en la tapa de la obra. En ella, Marcelo Piris, Choco, quita el velo de malla y revela que no se trata de otra cosa sino de una máquina. Palabra que, como sabemos, tiene sus orígenes griegos y que, por ejemplo, la encontramos en el diálogo Tertilo, donde Platón explica que esta palabra se utiliza para designar a un mecanismo que eleva a los dioses en las escenas del teatro. Es decir, en el receptáculo que permite el agónico encuentro entre la luz y las tinieblas. Y así, a partir de la luz, la teoría trae consigo la catarsis. La máquina, entonces, eleva a lo divino, aquello que en el hombre es no ser, aquello que no es él, es decir, no es otra cosa que su representación. Por eso, al parecer, el enclave de control de la máquina parece tener la forma de un dispositivo de reproducción. Y lo vi varias veces y me parecía que sí, es un dispositivo de reproducción. Es un espejo, al parecer, que se devana cíclicamente sobre sí mismo. Vemos además que el mecanismo muestra una suerte de juego de azar que sostiene los brazos de la sabiduría. Clarísimo, que aparece como un juego que involucra como un arco para un juego de pelota, sea con el pie o con las manos. Y recordamos que los mayas tenían una suerte de juegos de pie para dirimir cierto tipo de acusación, ¿no? De rodilla. De rodilla. Ah, sí. Bueno, no habla de expresión de rodilla. Entonces, como decía, parece que la sabiduría está como tomada de los brazos a partir de este mecanismo del azar. Es claro, el artista es claro al respecto. Pero parece a su vez que la sabiduría logra librarse y al hacerlo torna en crítica de la espacialidad que le es inmanente, tal como sucedió en la Erfindung de la filosofía, entre otros con Anaxágoras, por ejemplo. Hace unos días discutíamos con Elías Emil acerca del valor epistémico del color y ambos coincidíamos en que el color insinúa una verdad antigua. Y aquí el artista es claro. Pero no en el sentido de una verdad de tanto veritas, claramente, sino más bien cercano a la idea de Aletheia, en aquel sentido que le asigna Heidegger en su obra Parmenides, donde queda claro que su epifanía no pasa por el nous, sino por el pie. Y como podemos observar en la tapa de la obra, Choco es claro al respecto. Bajo los pies de la sabiduría, el sacrificio lo tiñe todo en la rueda de los días. Y aquí vemos que no olvidó este principio de la rueda. Bien. Por eso el artista insiste con esto de la rueda y es bastante consecutivo encontrarlo por ahí. Hay varias ruedas.
Claro, lo que sucede es que la rueda es lo que hace girar el mecanismo. Y ese mecanismo no gira sino a partir del sacrificio. Eso es lo que parece mostrar a partir de ahora. Por tanto, esta máquina tiene el cometido de crear. Hay algo que crea la máquina esta. Es como una máquina que está creando cosas para abajo. Y me preguntaba, ¿qué es eso que crea? Hasta que por allá deduje que la máquina no crea otra cosa que logos. A lo cual Jean Genet entiende como aquellos seres estigmatizados, pasibles de una plaga o de cualquier otra entidad que pueda alterar el orden de una comunidad. Es decir, que pueda quebrar aquel equilibrio entre las partes, que era lo que concebía como salud. Hace algunos años ya, junto a Fernando García, realizamos algunas intromisiones discursivas que nos permitieron, aunque de manera parcial, acercarnos a estas prácticas recurrentes en algunas tradiciones arcaicas de distintas regiones griegas, como por ejemplo Tebas y Tesalía. Allí pudimos identificar cómo se daba la mecánica de la transformación de hombre en lobo. En el caso de Tebas, estudiamos la figura de Edipo, quien sufre la transformación a partir del estallido de la Hibris en su condición interna al tirano. Lo mismo vimos en Tesalía con Ixión. En ambos casos ocurre lo mismo. La condición de tirano hace aflorar la Hibris que termina transformándolos en lobos tras devorar la sangre de la misma sangre. Condición que los expulsa a vivir en los límites de la cultura, imponiéndoles el rigor de vivir en la más plena identificación con la naturaleza. Ya en la cultura ateniense del siglo V, luego de haber recuperado el pueblo su independencia de Esparta, la democracia muestra su verdadero rostro. Quizás por ello Badiou ha dicho que no hay modelo de gobierno más autoritario que la democracia. Lo cierto es que Sócrates fue criminalizado por su crítica y obligado a vivir transformándose en lobo o aceptar la muerte. Pero vemos aquí que la fórmula ha cambiado. Ya no es el tirano el que enciende la llama para que gire la rueda que transforma a partir de su propia hibris, sino que es la hibris de la democracia la que maneja el mecanismo de criminalización o de transformación en lobo. Ahora bien, la criminalización a partir de la representación mediática tiene sus orígenes en la comedia y la tragedia contemporánea de Sócrates, a los cuales Platón veía como los principales medios de desestabilización discursiva que tienden a alterar los acontecimientos. ¿O acaso, en el juicio, Platón no nos presenta a Sócrates haciendo descargos sobre las creencias falsas que los ciudadanos tienen de él a partir de las representaciones que se realizaban en el teatro, principalmente con Aristófanes? Vemos entonces de qué manera ya Sócrates es víctima de una criminalización mediática. Vemos que el mecanismo trabaja en el nivel de la representación, donde, por decirlo de alguna manera, transforma la realidad bajo las ínfulas de su pasado. En nuestros días, el equilibrio del que hablábamos tiene que ver con la salud de la ciudad. Sigue siendo importante y sigue siendo algo sustancial. Más acá en el tiempo, al igual que sucedió a finales del siglo XVI en Roma, cuando allanaron la morada de Giordano Bruno tras la criminalización que recaía sobre él, en el 2017 allanaron la casa de filosofía, donde algunos compañeros fueron llevados ante el juez tras afrontar la criminalización. Parece entonces existir un juego dialéctico entre la crítica, la crisis y la criminalización. La crisis que estalla por la crítica termina en la criminalización.
igual que sucedió en la escuela de Pitágoras en Crotona, sucedió en Montevideo en la versión. Y al igual que sucedió con Sócrates en el teatro de los medios, comenzó a difundirse el no ser, la serpiente emplumada que cobraba vida en la representación mediática. Recuerdo que cuando los medios de comunicación pasaban la información del allanamiento de la Casa de Filosofía, las imágenes eran absolutamente extrañas. Nunca se filmó la Casa de Filosofía. Filmaban todo tipo de casas destruidas, podía ser una u otra, etc. Alterando, modificando el acontecimiento. Para finalizar, creo que el libro es consustancial con un pensamiento de Paul Virilio, que dice que la gran diferencia que hay entre la civilización contemporánea y la antigüedad es la velocidad. Gracias. Bien, después en todo caso hablamos, ¿no? Lo mío va a ser breve y más un poco más cercano a la prosa del mundo, ¿no? Como se decía en el siglo XIX, como decían algunos poetas del XIX. Voy a empezar agradeciendo también la invitación que me hicieron para presentar este libro, que me dio muchísimo gusto y voy a empezar también agradeciendo en particular el hecho de que sea un libro publicado por la Biblioteca Casa de Filosofía y que en ese libro haya encontrado una definición, una caracterización de Casa de Filosofía que hace Rodrigo Carballal, que me pareció muy adecuada, además más que adecuada, me pareció una preciosa caracterización de Casa de Filosofía, muy melancólica, pero preciosa caracterización cuando dice Casa de Filosofía, ese espacio comunitario, solitario y sin bandera, ¿no? Me pareció una excelente caracterización de lo que es Casa de Filosofía y también me pareció que era una caracterización que va muy bien con lo que por lo que conozco, por mi experiencia en todo caso con Casa de Filosofía, lo que Casa de Filosofía invita a hacer, incita a hacer, que es lo que también vos recordás, recordando a Tucídides, que recuerda a Pericles, que es el filosofar sin timidez, ¿no? Que me parece también una extraordinaria fórmula que vale la pena ir a buscar y traer, ¿no? Este filosofar sin timidez, que también entiendo que es lo que es consustancial a un filosofar sin timidez de afligir, ¿no? Que es la otra fórmula que vas a buscar en Nietzsche y en Diógenes, ¿no? Un filosofar sin timidez, que sería filosofar sin temor a afligir, entendiendo por afligir algo también etimológico, a lo material de las palabras. En afligir está la parte de la palabra que después encontramos también en conflicto, está la idea de golpear, ¿no? Un filosofar que sea un golpear, obviamente un golpear al sentido, ¿no? El golpe que se le puede asestar al sentido, a los sentidos que andan por ahí. Entonces esa caracterización de Casa de Filosofía como espacio comunitario, solitario y sin banderas, espacio en el que se invita a filosofar sin timidez y procurando afligir, ¿verdad? Me pareció, bueno, estoy en una especie de mosaico, ¿no? De todo lo que está dicho por Rodrigo, me pareció excelente, ¿no? Excelente caracterización y
sobre todo que dan ganas de entrar, ¿no? Un espacio que propone eso. También me pareció interesante la breve reseña que haces de las consecuencias que históricamente puede haber tenido ese filosofar sin timidez, ¿no? Se refería recién Damián a, bueno, el caso más conocido, el caso de Sócrates, pero, bueno, Giordano, Bruno, pero vos también pasás de vista a otros en el que se muestra que ese filosofar sin timidez tiene costo, ¿no? Hay un costo, hay costo. Entonces, eso como generalidades, ¿no? Yendo a la parte material, también a la que se refirió, a la parte material, entendiendo por la parte material ahora la parte que no es letra, ¿no? A la parte gráfica del libro. También, además de que me parece que es un libro que está muy bien hecho materialmente, ¿no? Bien impreso, con un hermoso papel, que se abre bien, que se lee bien, con una preciosa tipografía. Y esas cosas que me parece que son importantes, inclusive, sobre todo en un libro que está invitando a pensar, ¿no? Que todos estos aspectos materiales están muy cuidados y eso hay que señalarlo. Quizás yo hubiera insistido un poco más en el cuidado de la sintaxis a veces, pero está muy cuidado. Y en cuanto a la tapa misma, la obra de Choco, de Marcelo, también me detuve un poco a leer la imagen, ¿no? Creo que eso invita a eso, ¿no? Eso que está en la tapa, a que cada uno encuentre ahí como una lectura del cielo, ¿no? Encontrando las formas que el cielo ofrece, de nubes, de estrellas, bueno, a ver qué formas encontramos. Y yo, bueno, no de ninguna manera puedo hacer esa lectura tan armada que hizo recién Damián, pero lo que sí encontré coincidiendo fueron los aspectos maquínicos, ¿no? Lo que yo identifico como parte de la máquina, no voy a nombrar, pero de una mecánica, de un motor, ¿no? De los tornillos, no sé, imágenes que arandelas, no sé, lo maquínico, y luego también lo que identifico confundido a veces y en otros momentos separado de esto maquínico, son libros, ¿no? Vos decías que veo formas muy cercanas a la que es el libro, y luego este color que recuerda la sangre, recuerda la carne, ¿no? Entonces el libro, la máquina, la carne, o el color de la carne, las formas de la carne, la sangre que está irrigando todo esto. En fin, cada uno luego podrá leer la imagen como pueda, o como el momento lo inspire. Antes de ir a comentarios un poco particulares sobre cada uno de los artículos, de los capítulos, yo no voy a hacer un resumen, porque eso me parece que no tiene mucho sentido que resuma lo que dijeron cada uno. Lo que voy a hacer es detenerme en algún aspecto de lo que cada uno dice y hacer una especie de libre asociación controlada de ideas, ¿no? Y que tiene que ver con las cosas contemporáneas, con lo contemporáneo sobre todo. Pero antes de ir a lo particular, ¿no? De cada uno de los artículos, me gustaría hacer un comentario que creo que es como una especie de moraleja que se desprendió para mí de la lectura de todo el libro y que está también dicho al final por Rodrigo, sugerido, pero que yo creo que vale la pena darle mayor realce, que es la idea de que contrariamente a lo que a veces se dice o se sostiene acerca del desvanecimiento de los estados, ¿no? De que el Estado, dada la globalización, o que el Estado, dada la globalización, el tránsito de la información, las comunicaciones que se intensifican, la velocidad del vídeo, bueno, todo ese estado contemporáneo de las cosas, estado ahora con minúscula, ¿no? Estado contemporáneo de las cosas, que a veces ha llevado que hay una dilución, una licuefacción de las fronteras, que no hay más fronteras, que todas las cosas pasan por encima de las fronteras, no hay más fronteras,
vivimos en un estado líquido, todos los sólidos se disuelven en el aire. Bueno, a mí me parece que este libro muestra que no es tan así, ¿verdad? Que no solo el Estado sigue siendo necesario para mantener el Estado ahora con mayúscula, sigue siendo necesario para mantener el Estado de cosas, ahora Estado con minúscula, ¿no? Que siguen siendo imprescindibles los Estados nacionales para implementar en cada uno de los espacios nacionales las políticas, por ejemplo, de criminalización, ¿no? de criminalización de la protesta, todas las políticas que tienen que ver con la represión, con la organización de la represión, son fundamental, para eso el Estado es fundamental. Es decir, no, me parece que hay que combatir la idea de que ahora vivimos en una especie de globo en el cual las fronteras quedan nada más como rayitas de colores, pero que en realidad no tienen inocuas y que ya no detienen nada. Hay muchas cosas que ya las fronteras no detienen, si bien siguen deteniendo a las personas, ¿no? Cuando quieren transitar, las fronteras siguen siendo lugares de detención, pero además y sobre todo las fronteras sirven para organizar la represión, siguen sirviendo, ¿no? Siguen sirviendo con esa función tradicional del Estado de organizar la represión y después de organizar las formas propias de la represión. Aquí hoy, si hay un UPM que viene a instalarse, UPM 2, es porque es un Estado que firmó un acuerdo. Si ese Estado hubiera firmado el acuerdo, no había UPM 2, ¿no? Entonces, y eso me parece que sale bien claro del libro, ¿no? Que hay que, bueno, en todo caso yo quiero destacar. Después yendo a los capítulos más individuales, como siempre voy a tratar individualmente, me gustaría detenerme en esa particular forma de la criminalización a la cual se refiere Ricardo en su capítulo, en su artículo, y a la cual se refiere también Diego Julián, que es esa forma de la criminalización de la protesta que consiste en desatender lo que se está diciendo y dirigir la atención a quien lo está diciendo. Es decir, en desacreditar al que lo está diciendo y dejar en un segundo o quinto plano lo que se está afirmando. A eso se refiere Ricardo cuando pone el ejemplo de cuando se les critica a los que han criticado, a los que hemos criticado el acuerdo Google, ANEP, Ceibal, por ejemplo, y se dice, ay sí, tanto criticar ese acuerdo, diciendo que son usuarios de Google, diciendo que tienen cuenta Gmail. Bueno, entonces, ¿cómo vas a criticar? Sos un hipócrita, un inconsecuente. Y también Julián Diego se refiere a esto, a la criminalización del que está criticando, ¿no? del portavoz o del que está ejerciendo la crítica. Esto a mí me pareció muy interesante porque me recordó algo, y acá voy a hacer una referencia personal, pero me recordó algo que me llamó mucho la atención cuando yo volví del exilio, de muchos años de ausencia de Uruguay, y hace muchos años de esto también que voy a recordar. Lo que me llamó muchísimo la atención era que en Uruguay las personas, cuando querían hablar de algo, en particular cuando iban a criticar algo, lo primero que hacían era declarar quiénes eran, ¿no? Había una especie de paso previo, de peaje, antes de formular cualquier crítica, y esa crítica y ese peaje era decir, bueno, yo que luché tantos años, yo que pertenezco a tal, yo que soy tan sensible a esto, yo que soy esto, ¿no? Ya una vez que yo ya dije quién soy yo, ahora voy a decir lo que quiero decir. Una confesión. Una confesión ya. Sí, más que una confesión era como mostrar que uno está hablando desde un lugar limpio, ¿no? Desde un lugar higiénico, porque es el lugar de una persona seria, de una persona Ricardo y Diego, a saber que está este procedimiento de criminalización que es desoír lo que la persona está diciendo e inmediatamente
desacreditar por alguna característica de esa persona lo que se está diciendo. Esto, volviendo, ¿no? Dando más vueltas de tuerca, uno dice, bueno, esto en cierta forma no es una novedad. Ya en la retórica aristotélica esto está considerado. Aristóteles ya se da cuenta en la retórica que el ethos, el carácter del orador, tiene consecuencias en su fuerza persuasiva, que la fuerza persuasiva de una persona, de un orador, está estrechamente vinculada con la imagen que da de sí misma. Entonces no es tampoco una rareza uruguaya. Pero al mismo tiempo, esto que está considerado desde la antigüedad como un mecanismo propio de la persuasión, de intentar persuadir, que es cómo se presenta el orador, uno dice, bueno, también lo podemos vincular con con lo que ha planteado, con los planteos de Foucault acerca de que hay verdades y verdades, es decir, que hay verdades que pueden ser sostenidas por cualquiera, que poco importa el comportamiento del que demuestra que 2 más 2 igual 4, poco importa, ¿no?, su condición ética, puesto que 2 más 2 igual 4 se sostiene por algo que es independiente de la condición ética del autor, del orador, y que hay otro tipo de verdades que vienen justamente desde la antigüedad, desde los cínicos, y que si lo pasan por los monjes y que llegan a la figura del artista y a la figura del militante, en que lo que se dice está sostenido por un comportamiento, ¿no? Por la verdad de lo que se está afirmando se nutre de la verdad del que lo está diciendo. Entonces uno lo va viendo por ahí y dice, bueno, sí, está bien, ¿no? Tampoco puede dejarse de lado quién está diciendo qué, ¿no? Tampoco es que nuestras verdades son verdades aritméticas, de 2 más 2 igual 4, por lo tanto nos desentendemos de quién lo dice. Y no es lo mismo que diga que va a buscar, va a hacer lo posible para que se sepa más sobre los desaparecidos o para que se juzgue a los militares, no es lo mismo que lo diga el Frente Amplio, que lo diga Tabaré Vázquez luego de 15 años en el gobierno, que lo sigan diciendo plenario, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, que lo digan unos que lo digan otros, porque entonces ahí uno dice, hay una parte de sensatez o una parte de verdad en el estar atento a quién dice qué, o a quién es el que está diciendo esto. Al mismo tiempo es un juego de masacre, ese juego de estar viendo quién dice qué. Hay un juego de masacre porque todo el mundo es impugnable y en más de un punto, ¿no?, en su ética o en su ser, ¿no? Todo el mundo es o demasiado elitista o un poco elitista o demasiado oscuro o demasiado obvio o demasiado algo. En ese sentido, estar atendiendo a la verdad de lo que se dice según quién lo dice, creo que es entrar en un juego de masacre del sentido, que es un poco el juego de la masacre del sentido en la que estamos hoy, ¿no? Me parece que pocos cortes damos a lo que se está diciendo, que hay una atención excesiva en quién está diciendo qué. Entonces, esto con respecto a lo que plantean en sus artículos Ricardo y Diego sobre esta forma particular de criminalización que consiste en impugnar lo que se dice, no por lo que en ese decir allá es criticable, sino por quien lo dice. Otra forma de criminalización que aparece también claramente en este libro, que se detiene Leonardo Flania, que es ese mecanismo, esa práctica de criminalización que se puede resumir en la frase aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí no pasa nada, aquí no pasó nada, aquí no ha pasado nada. Es también una forma de
negación absoluta, ¿no? El aquí no ha pasado nada. También me parece muy rico que Leonardo se haya referido a ese aquí no pasa nada, no ha pasado nada, no hay que hablar de esto porque en realidad no ha pasado nada, no hay de qué hablar. Me parece muy interesante que se haya referido al 18 Brumario de Luis Bonaparte, porque si hay algo que fue una declaración de aquí no pasó nada, ¿no? En febrero del 48 hay una revolución y en marzo del 48, en 1848 se está diciendo aquí no pasó nada, vayan, voten, que no pasó nada, y seguimos adelante. Si hay algo que es una declaración de que aquí no pasó nada, es lo que van a hacer los republicanos así rápidamente convertidos en el 48. Y es algo en el Mutatis Mutandis, ¿no? Como dicen los compañeros de la revista, esta Mutatis Mutandis, de la revista de Hades, de la agrupación de Hades que publicó de la agrupación María Barúnde, de la revista de Hades, y el Mutatis Mutandis me parece que también es algo muy interesante acá para considerar como manera de pensar. Mutatis Mutandis, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, nos lleva algo muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros desde hace quizás 15 años, ¿no? Quizás también desde antes, pero oficializado desde hace 15 años. Y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. Me parece que tiene varias capas, ¿no? Esta criminalización a través del mecanismo del aquí no ha pasado nada. Tiene una primera capa que es la que vemos por ejemplo, las resistencias o las negativas del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo para juzgar los crímenes de la dictadura, ¿no? Eso es como el primer paso, una manera de materializar el aquí no ha pasado nada, no hay que juzgar, no pasó nada. Como lo de los tribunales ahora. Por ejemplo, lo de los tribunales militares ahora. Claro, no pasó nada, no dijeron nada. O sea, ahora es como que ya no pasó nada. No pasó nada. En poco tiempo. Eso no existió, ¿no? Eso no existió y en cierta forma lo que se instauró es la idea de que en realidad no hubo dictadura, ¿no? No es solo que no hubo militares, que no solo no hubo militares, o no solo las Fuerzas Armadas violaron, sino que no hubo dictadura, ¿verdad? No pasó nada. Es lo que se instaura. Y me parece, ¿no? Claro, que no querer juzgar a los militares es mucho más que la obvia consecuencia de un pacto, ¿no? La negativa a juzgar es la consecuencia de un pacto, pero también es sobre todo la reafirmación de que aquí no pasó nada, mucho más que estar cumpliendo con un pacto, es la reafirmación de no pasó nada, de aquí no pasó nada. Y junto con la cuestión de la denegación, viene lo que viene como a continuación, la segunda parte de la negación, que es la estigmatización, la criminalización de quien se pare a decir, no, aquí pasó algo, no, todo aquel que intente ir contra ese partido del orden, ¿no? Contra ese partido que ordena que aquí no pasó nada, todo el que vaya en contra de eso va a ser automáticamente estigmatizado. Y Leonardo se refiere en su artículo a la plenaria, por supuesto, y en particular a la figura de Irma, ¿no? En la cual se concentra la estigmatización, porque justamente son los que de manera más constante están diciendo pasó. Habría que recordar también por lo que pasó, la estigmatización que sufrió también Sara Méndez, ¿no? En su momento. Después ella se abrió, pero también durante todos los años en que Sara Méndez estuvo diciendo estoy buscando a Simón, busca a Simón también fue objeto de una estigmatización. De todo aquel que diga aquí pasó algo y está pasando algo, va a sufrir automáticamente una estigmatización. Me parece que si a nivel de
tan expuesto. No sé si ustedes oyeron o leyeron, pero una periodista, hace poco, una periodista bastante conocida de la televisión uruguaya, queriendo desacreditar, ¿sí?, criticar a Marcelo Spitale, ¿no?, a la persona que fue a protestar el acto con los ministros, con el embajador de Francia, queriendo estigmatizar a Marcelo, dijo que era un pichón de Irma Leites, ¿no? Es algo Victoria Rodríguez. Exactamente. ¿Qué querés, joven? No dan Primero le dijeron tupita con iPhone. Claro, no dan para cocinar, así que. Hay esa estigmatización como segundo paso de la negación. Negamos y el día que pasó algo es estigmatizado. Y a nivel mundial me parece que hay que tener presente a la figura de Julian Assange, ¿no? Que es extraordinariamente asombroso lo que está pasando con Julian Assange. No solo el silencio, ¿no?, el silencio de todos los que se aprovecharon de Julian Assange, fueron copartícipes de lo que hizo Julian Assange cuando sacó a luz todos los Wikileaks, ¿no? Los grandes periódicos europeos y estadounidenses que formaron parte de la campaña de divulgación, de publicación de los materiales de Wikileaks, y el paso al costado que dieron con respecto a Assange, el paso al costado que dieron también con Chelsea Manning, ¿no?, con el estadounidense que está preso y se lo llevan en una situación tremenda. Y el silencio así aplastante que hay, ¿no?, con respecto a ellos hoy, a la persecución que están sufriendo y la estigmatización. Porque ¿qué es lo que nos llega de Assange? Bueno, no sé, sus costumbres, sus supuestas costumbres higiénicas, ¿no? Sí, la barba. La barba larga. Claro, la barba, que olía mal. Entonces, bueno, hay que juzgarlo por alta traición a la patria en Estados Unidos porque huele mal. O porque dicen que huele. Por no bañar. Por no bañarse, claro, ¿no? Entonces, pero esto está tan a la vista, ¿no? Tan a la vista, por un lado tan a la vista, tan a la vista que hasta da vergüenza estar en esta obviedad, ¿no? Entonces, se produce ese cerco mediático, para usar la expresión de Leonardo, ¿no? Hay un cerco mediático que, como lo dice Diego, habilita a mayores grados de punición, ¿no? En la medida en que se produce esa estigmatización, quedan habilitados grados más altos, grados mayores de criminalización, de punición, de castigo. Bien, voy a hablar ahora, ya voy a ir terminando, de lo que plantea Sebastián, centrándose en los planteos de Foucault, y en particular lo que plantea a propósito de la logofobia, ¿no?, de este estado logofóbico del Estado, con mayúscula, este estado logofóbico en que se busca censurar, eliminar esa masa desordenada de rumores, de falsedades, de calumnias, de críticas, ese gran murmullo incesante y desordenado del discurso. Esto es una cita de Foucault que Sebastián plantea, y en una cita a través de la cual lo que queda patente es que este orden del discurso, este orden del discurso que va regulando lo que puede ser dicho y lo que no puede ser dicho, y que regula sobre todo quiénes pueden hablar y quiénes no pueden hablar, se lleva mal con lo que queda ahí un poco desordenado, que no necesariamente sea algo subversivo, ¿no? Puede incluir difamaciones, calumnias, rumores, pero es algo que escapa, que anda por ahí dando vueltas y que escapa, y que es contra lo cual el Estado tiene esta política y practica la logofobia, ¿no? Y con respecto a esto, a mí me pareció como inevitable vincular
pareció inevitable no vincularlo con este tema que es bastante sorprendente cómo se ha ido imponiendo, que es el tema de la fake news, ¿no? El tema del pescado podrido, dicho a la Argentina, esto de la fake news. A mí me parece que ahí se podría hacer algún análisis que junte lo de esta logofobia, este estado logofóbico y esta arremetida en contra de la fake news. Porque me parece que hay dos planos, ¿no? Hay un plano en que uno dice, pero ¿cómo? Si el mentir, ¿no? El decir bolazos o el mentir es constitutivo de nuestra condición humana, no es gracias a que tenemos la posibilidad de mentir que somos humanos. Es una lagartija que se mimetiza para salvar su vida, no está mintiendo, eso no es mentir, ¿no? Mimetizarse como un camaleón, como una lagartija, o un perro que trata de abordar una perros. Eso no es mentir. Los que mentimos, los que tenemos el don, el talento y casi que la orden de mentir, somos nosotros los seres humanos que estamos provistos de palabra. Entonces, tan es así, ¿no? Tan es así que estamos, en cierta forma, hechos para el hablar, es decir, para el mentir. Tan es así que siempre se da por sentado que en todo lo que estamos diciendo existe la posibilidad de la mentira. Y la obligación de decir la verdad está totalmente codificada, formalizada. En algunos países eso está formalizado a través de jurar con la Biblia, juro, declaro que voy a decir la verdad. Entre nosotros no tenemos la Biblia, pero tenemos una declaración con un timbre que hay que pegar, 170 pesos. El timbre, después uno firma, eso se llama declaración jurada. Y ahí sí uno está diciendo, estoy diciendo la verdad. Y si no la dice, en eso, después de haber pagado 170 pesos y haber firmado, si no lo dice, ahí sí es pasible de persecuciones. Pero si no, en la vida normal, siempre está implícito, cada vez que abrimos la boca, en que está la posibilidad de la mentira. Es inherente, íncita, no sé cómo decirlo. Tan es así que a muchos nos preocupa eso, ¿no? Y muchos a mí al menos es un tema que me preocupa, de la verdad y la mentira, porque justamente soy, no sé si excesivamente sensible, pero esa posibilidad de que yo mienta, de que yo me mienta, de que yo les mienta, y de que me mientan, y de que otros se mientan. Entonces, como esa posibilidad está siempre ahí para mí muy presente, soy sensible a eso y me gusta pensar en eso. Entonces, esto de las fake news, que aparecen como ahí el enemigo contra el cual hay que luchar. Yo digo, pero qué raro, porque parece que están apuntando a algo que es lo más humano que tenemos, que es esta posibilidad de escondernos o de mostrarnos o de lo que sea a través de una mentira o a través del rechazo de la mentira o de todos los juegos a los que eso pueda darnos, podamos en los que podamos entrar. Entonces, por un lado está esa dimensión que me inquieta, ¿no? Que se empiece, ya no sea solo cuando uno tiene una declaración con un timbre de 170 pesos y la firma, sino que hay otros lugares en los que uno se vuelva pasible de ser culpable de haber mentido, ¿no? Que es lo que se pretende con las políticas y las campañas en contra de la fake news. Entonces, por un lado eso, y por otro, otra dimensión del asunto que es mucho más práctica y que tiene que ver con ¿desde dónde viene esta campaña del fake news? No sé si acá entre ustedes hay quienes reciben los correos estos. ¿Viene de los periodistas? ¿Viene de los periodistas? Viene de los periodistas. Fíjense, acá en Uruguay la APU, ¿no? La Asociación de Periodistas, hizo una reunión con los partidos y que se comprometen a que no haya fake news. Pero no sé si ustedes reciben los correos, esta red que se llama Avaz. ¿Nadie recibe Avaz? Sí. Bueno, Avaz, ¿no? Que este año empezó con la fake news. Está en una campaña así, tremenda en contra de las fake news. El último mail
Abbas, con B corta, 2A y Z, que recibí, dice: lo logramos, Europa resiste, queridos e increíbles miembros de nuestro movimiento. Después de Trump, el Brexit y Bolsonaro, se suponía que Europa sería la siguiente en caer en las elecciones del fin de semana pasado. La última fuerza democrática fiable, ahogada entre noticias falsas y el odio de la extrema derecha. Para enfrentarnos a esta indudable amenaza, Abbas sacó a la luz y forzó la retirada de lo que probablemente eran las mayores redes de desinformación de la historia, redes que habían logrado acumular 3.000 millones de visitas al año a su contenido venenoso en tan solo 6 países. Los socialdemócratas amantes de la justicia y el centro derecha pro-europeo siguen siendo de lejos los partidos mayoritarios, y la verdadera avalancha se ha producido por parte de los protectores del clima, verdes y los liberales demócratas, apasionadamente pro-Unión Europea. Entonces, están jactándose de haber sacado una masa enorme de información. Parecía sacado de un libro de 84. Sí, ¿no? Primero, este es el mail segundo. No les leí, pero les mando, les leo el mail primero que decía Abbas: la urgente amenaza de la desinformación. ¿Y cómo podemos protegernos? ¿No? Presentar la desinformación como como el SIDA, como se presentaba el SIDA en los años 80, cuando apareció, bueno, ¿qué hay que hacer para protegerse del SIDA? Acá, ¿qué hay que hacer para protegerse de la desinformación? 5 cosas que todos debemos saber acerca de la desinformación. 5 formas de protegernos de la desinformación. No desistas de la democracia. Mira estos 3 ejemplos de la vida real, entonces van a dar 3 ejemplos de desinformación. Dice, lo primero que dice de la desinformación es que es fake news, es que es una campaña destinada a producir miedo. Lo que ellos hacen es eso puramente. El terrorismo de protéjanse, cierren las ventanas, no salgan de su casa porque está por llegar. Y solo miren lo que nosotros les vamos a hacer. ¿Nosotros quiénes? ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos los socialdemócratas y nosotros somos los la centro izquierda europea, la pro-Unión Europea. ¿Y quiénes son los malos de esta historia? Porque yo leo lo de Abbas desde hace mucho tiempo porque me llegan. ¿Quiénes son los malos siempre de Abbas? Y bueno, los que yo qué sé, no quiero ser desmerecedora pero los malos de Abbas, bueno, ahora Bolsonaro, por supuesto, Trump, Maduro es otro de los malos. En su momento a veces un poco rapidito, pero también Putin es uno de los malos, pero medio rápido. Después las mujeres lapidadas también son malos, son los regímenes que lapidan mujeres, junto con Bolsonaro, Trump. Y después todo lo que sea denuncia ecológica, pero esa denuncia ecológica de todo el plástico que anda bogando por ahí por los mares del sur, ¿no? De la isla de plástico que boga por los mares del sur, y bueno, entonces hay que firmar o donar dinero a Abbas, uno firma o dona dinero para que la isla de plástico no bogue más por los mares del sur. O si no, los pingüinos que perdieron el rombo del pico, tipo de cosas que son un poco, uno firma para que los pingüinos sigan, que quedan medio raros, ¿no? Así, porque como luchas. Bueno, esa es uno de los puntos fuertes de Abbas, el combate por lo ecológico, pero muy así, muy genérico y contra nada, ¿no? Si bien en algún momento estaban por Amazonía, pero empezaron con Amazonía cuando estaba el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, pero ahora cuando presenta la cuestión de la Amazonía es Bolsonaro, ya es solo Bolsonaro, lo único que hace la Amazonía está en el estado que está por Bolsonaro. Entonces claramente
uno dice, pero esto me suena muy conocido, ¿no? Y si uno va a la página de Abbas, a la página de Wikipedia de Abbas, en francés, dice las críticas que tradicionalmente se le han hecho a Abbas es que, bueno, el problema de Abbas es que es financiado por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Es una excrescencia del Partido Demócrata de Estados Unidos, financiado por la Open Society de Soros, financiado por la Fundación Rockefeller, financiado por todo eso. Y son estos, ¿no? La Open Society, los que están de cabeza en contra de Bolsonaro, en contra de Trump, demonizando a estos tipos, que no quiere decir que no sean demonios, por supuesto que son demonios, pero no son los únicos demonios. El problema es que Abbas los esté considerando a ellos como únicos demonios. En contra de, y haciéndolos culpables o como únicos portavoces y portadores de las fake news, de las fake news. Como si todo el meollo. Como si ese fuera el meollo, ¿no? Y lo que es inquietante, ¿verdad? Lo que es inquietante es cuando eso repercute acá en Uruguay, a través de la APU, sin ningún tipo de distancia, o cuando repercute en Brecha, ¿no? Periódico en el cual yo colaboro desde hace más de 30 años, o 20 años, o muchísimos años, pero porque le ha dedicado muchísimas páginas en un número del 17 de mayo del 2019 a la cuestión del pescado podrido y de las fake news, y que me parece que no han medido, ¿no? Este periódico, que yo mucho aprecio, periódico semanario, que mucho aprecio, con el cual colaboro muchísimo, pero que me parece que en este aspecto, en este tema, como en tantos otros, no ha tomado la distancia suficiente como para preguntarse si hoy en día, ¿no? Si hoy en día lo que hay para discutir los partidos políticos, lo que hay para discutir como tema fundamental, si la APU se reúne y si Brecha se le dedica 3-4 páginas al pescado podrido de las fake news, en plena campaña electoral, ¿qué querrá decir? Que se están tomando medidas higiénicas para la circulación de las noticias, de la información, o querrá decir que como no hay nada para discutir en términos políticos, ¿no? No hay nada para discutir en el marco electoral, ¿no? En el marco electoral no hay nada para discutir porque no hay ningún candidato electoral, ¿no? De los que hay, salvo de los candidatos extremadamente minoritarios a los que no se les da corte en los medios, ¿no? De los partidos muy chicos. Fuera de esos candidatos, ¿no? Los otros candidatos, los que tienen chances de ganar o de sacar algún provecho electoral, para ellos no hay nada para discutir políticamente. Entonces, la cuestión de las fake news, toma un protagonismo porque produce una especie de simulacro de que estamos discutiendo algo, de que hay un enemigo, de que tenemos que luchar, de que tenemos que estar atentos, de que tenemos que cuidarnos, porque como no vamos a hablar ni de UPM, ni vamos a hablar de las políticas que habría que desarrollar en la enseñanza, ni vamos a hablar de ningún tema que sea urticante, porque de eso mejor no se habla, entonces hablamos de la fake news. Y eso me parece que está dicho, porque a mí me llamó, quedé boquiabierta, la verdad, se lo voy a leer. En este artículo sobre los políticos frente a las noticias falsas, le van a preguntarle a la jefa de campaña de Carolina Cose, ¿no? Entonces, la jefa de campaña de Carolina Cose dice, comillas, estamos muy atentos todo el tiempo. Somos muchas personas alrededor de ella, supongo que ella es Carolina Cose, ¿no? Yo soy muy obsesiva con el tema, ¿no? De las noticias falsas. Hago búsqueda inversa de las imágenes, cosas así siempre, ¿no? Siempre queriendo cotejar, corroborar la falsedad de una falsedad. Pero en su campaña Carolina Cose, pero en su campaña no hay lugar para mostrar respondiendo a las fake news que digan sobre Carolina. Yo qué sé, no sé qué dirán, que no barre la cocina, no sé qué dirán, ¿no? Y eso van a ser todos, porque ninguno tiene nada para decir. ¿Y por qué para el Partido Demócrata es tan importante lo de las fake news y para Soros y todo? Porque tampoco el Partido Demócrata en
Estados Unidos, ningún partido socialdemócrata europeo tiene algo para decir. No tienen nada para decir. No tienen nada para decir ni para hacer. Ninguno. Entonces, con eso parece que tuvieran algo para decir, porque está ese enemigo, ¿no?, del cual hay que cuidarse, esta especie de epidemia que nos agarró a todos de golpe, que es divulgar noticias falsas. Yo quedo por ahí. Pero... Algo sobre justamente lo que dice Alma es el problema del estatus de la noticia. Sí. ¿Cuál es el estatus de la noticia? Sobre todo el problema de la actualidad. Porque pareciera que es un fenómeno nuevo, cuando habría que ver qué tanto lo es. En términos también de que la producción de noticia aparecería entonces como en un estado prístino y ideal, como un intérprete de los hechos sin ningún tipo de medida ni condiciones ideológicas, políticas, etc. Cuando, por ejemplo, si analizamos el periodo de 1900 en Uruguay, todos sabemos que no había una pretensión de la prensa en constituirse como tal, como algo que fuese un receptáculo de la verdad. En términos de que estaba claro que la prensa es parte, incluso siguiendo la cuestión de Clausewitz, es la política por otros medios, aunque podríamos decir que no es por otros medios, que es parte, pero en esos términos el carácter mediático de la noticia ya se presenta en términos de batalla del discurso. Ahora, cuando la sacamos de ese campo y la ponemos como justamente la Dalí de la verdad, nos olvidamos que todo medio responde a una no verdad, básicamente, que es un interés colectivo. Y de ahí pienso también en lo que vos decías, tiene un arraigo sobre verdad y mentira de Nietzsche, ¿no? Donde Nietzsche dice claramente que el ser humano no es un animal que le interese la verdad, es un animal que le interesa sobre todo mentir y fingir, digamos, ¿no? En el sentido, detrás de las máscaras no hay una verdad, en todo caso. No hay origen, ¿no? Y creo que a veces eso que se ve como un pensamiento riesgoso, a mí me parece al contrario liberador. Me parece que la mentira libera, o al menos entenderse que no hay un tal origen y que las luchas del discurso son luchas locales o locales, pero no hay horizonte de verdad. Y justamente en el caso de perseguir esas verdades en términos de horizontes, justamente se pierde de vista que la lucha es una lucha local, y eso quiere decir que está sostenida en intereses reales, no en intereses utópicos. Porque justamente esos horizontes utópicos, más allá de la función de la utopía que sería parte, pero digo, como pensar que una lucha concreta está posicionada en la búsqueda de la verdad, o la búsqueda del bien, como términos absolutos. Y creo que eso es pensar el problema posicionado de un mal mirador, digamos, un mirador en ruinas. Sobre todo en ruinas. Sí, solo un detalle en cuanto a la historicidad de la falsedad vinculada a la prensa. Ya durante la Guerra Grande, durante el sitio de Montevideo, desde 1843 a 1851, el gran magnate francés de la prensa, Émile Girardin, que fue un hombre magnate de la prensa y además fue un tipo al cual se le ocurrieron muchas ideas para desarrollar
la prensa para masificar, ganar más dinero con los periódicos. Bueno, a ese tipo, ¿no? Reconocidísima de la prensa en Francia en el siglo XIX, a ese tipo se le acusaba de haber aceptado dinero y de estar defendiendo al gobierno del Cerrito, al gobierno de Uribe, por haber sido un poco coimeado, ¿no? Entonces, y de estar publicando cosas en su prensa a favor del gobierno del Cerrito y en contra del gobierno de la defensa, porque lo habían, eso está dicho en la propia prensa francesa, en 1850. El título Facebook te permitía modificarlo. Eso generó una gran cadena de literatura científica, hasta que se dieron cuenta y modificaron el algoritmo, y a partir de entonces no se puede tocar el texto que uno linkea. Era muy divertido. Recuerdo, yo hice algunos, fui un promotor de las fake news. Y era una foto del presidente de ANEC. ¿Del presidente? De Neto. Ah, de Wilson Neto. Que cuando hablaba del cambio de ADN de la educación. Preocupado, la cara preocupada con el cambio de ADN. Entonces lo linké y le cambié el título y le puse algo así como Codicen negocia con los X-Men cambio de ADN de la educación. Le contesta que había otro que no recuerdo cómo era el nombre, que había hablado de que apenas se podía hacer una transfusión de sangre o cosas así. La gente es decir, el cuarto poder es una parte de los tres poderes. Por eso el punto que tocaba Alma de la declaración conjunta de APU y los partidos políticos es un elemento absolutamente clave de esta situación, igual que lo de Abbas, porque el problema es que si nosotros aplicáramos a rajatabla un criterio de transparencia de la información, tendríamos que terminar con la propaganda oficial a los medios, a los grandes medios de prensa, tendríamos que terminar con las pautas de las empresas, por ejemplo UPM, pautando en los medios, tendríamos que terminar con todo eso, porque hay que atacar a las fake news, porque justamente, digamos, escapan a ese plano de soberanía en el cual los ares de la comunicación, del periodismo, son parte de una. Entonces, lo que pasa es que el desplazamiento del poder desde el ámbito del sistema de representación electoral, ¿verdad? Hacia sistemas de tecnología que escapan a esa órbita y que generan mentiras que tienen otro tipo de eficacia, que pueden ser tan perversas o más, por cierto. Pero el problema está que, como decías tú, al atacar ese plano, que es un plano, digamos, de una difusión democrática mayor, lo que se hace también es por tapizar la posibilidad de emplear este plano de las redes que democratiza para cuestionar, porque va a haber un control sobre todo ese nuevo campo que es lo que, por ejemplo, decía Héctor Méndez sobre chalecos amarillos. Es decir, chalecos amarillos en Francia no solo surge de las redes, en particular de Facebook, sino que además su política es, bueno, su política respecto al plano institucional del poder, nosotros no vamos a negociar nada que no pueda ser difundido, es decir, registrado y difundido de la forma más amplia. Y la negociación se terminó ahí. Esa es la prueba más fehaciente del cuarto poder, parte de los otros tres poderes, y en particular de la soberanía de índole democrático representativa. Porque ahí se terminó la cuestión de la negociación.
Si yo registro lo que hablé contigo y después lo envío a todos los medios de redes, bueno, no hay negociación. Y ese punto es un punto clave que cambia los equilibrios políticos. Y por eso hay un ataque tan fuerte. Y lo último que voy a decir es que esta cuestión de la fake news en el Uruguay surge con el tema de la antipolítica, que surge a fines del 17, inicios del 18. Antipolítica, ¿qué es? Bueno, es todo aquello que... es todo. Es un poco lo que decías vos. Es lo que no somos nosotros. Porque, ¿qué pasa? Es la gente que cuestiona a los políticos por corruptos. Entonces eso ya están planteando una nueva dictadura como la del 73. Pero es también lo de aquellos que cuestionan la validez de las instituciones de representación pública. También es eso. Y también es la fake news. O sea, eso de la antipolítica es un paquete donde cabe todo esto. Y lo que está demostrando ese paquete es justamente el grado de aislamiento, y lo que decía Alma, no tienen nada para decir ni nada para hacer, de los sistemas de representación tradicional, democrática. Bueno, ahí entran otros temas, pero el tema mediático entra ahí. Porque claro, es una agilitación, lo que decía Damián sobre el libro, al ser la velocidad. No es que la mediación sea algo nuevo, el problema es que ahora circula de una manera que las formas en que se lo controlaba antes ya no son más válidas. Sobre todo ese vínculo entre el cuarto poder y los otros tres poderes. La firma de lo primero. La